La personalidad neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. 3. 1. Significado cultural y psicológico de las neurosis. El término neurótico suele aplicarse hoy día con la mayor liberalidad, sin que, empero, se tenga siempre un concepto claro de lo que denota. Muchas veces no pasa de ser una manera algo presumida de expresar reprobación por alguien, pues quienes se habrían conformado otrora con calificarlo de holgazán, pusilánime, caprichoso o suspicaz, tenderán hoy a endilgarle el epíteto de neurótico. No obstante, al usar tal palabra, es forzoso que imaginemos algo, y al elegirla, quizá nos dejemos llevar por determinados criterios, sin percatarnos de estos cabalmente. En primer lugar, los neuróticos discrepan de los seres comunes en sus reacciones. Así, tenderemos a considerar neurótica a una joven que prefiera quedar en el anonimato, negándose a aceptar un aumento de sueldo y a identificarse con sus superiores. O bien a un artista que solo gane $30 por semana cuando podría tener ingresos muy superiores, dedicando algún tiempo más a su labor, y que en cambio opte por gozar de la existencia en la medida en que se lo permitan sus modestos ingresos, malgastando buena parte de su vida en compañía de mujeres o entregando a meras aficiones técnicas. La razón por la cual llamamos neuróticas a tales personas reside en que la mayoría de nosotros estamos dominados, acaso exclusivamente, por normas de conducta que entrañan un anhelo de progresar en el mundo, de aventajar a los otros, de ganar más dinero que el requerido para el sustento. Estos ejemplos nos demuestran que uno de los criterios aplicados para llamar neurótica a una persona es el de si su manera de vivir coincide con alguno de los tipos de conducta aceptados en nuestra época. Si la muchacha que carece de todo afán de competencia, o por lo menos de deseos manifiestos de emulación, viviese en alguna tribu de los indios pueblo, sin duda se la reputaría enteramente normal. También lo sería el mencionado artista si habitara en algún villorrio de Italia meridional o de México, pues en estos medios no se concibe que alguien desee ganar más dinero o realizar mayor esfuerzo que el estrictamente indispensable para satisfacer las exigencias del sustento cotidiano. Retrocediendo en el tiempo, en Grecia, la actitud de querer trabajar fuera del límite de las propias necesidades habría sido conceptuada a todas luces indecente. Así, el término neurótico, aunque procedente de la medicina, ya no puede utilizarse sin tomar en cuenta su significado cultural. Es posible diagnosticar una fractura de pierna sin conocer el fondo cultural del paciente, pero sería muy arriesgado calificar de psicótico a un muchacho indio por el mero hecho de habernos dicho que tiene visiones en cuya existencia real cree, pues en las condiciones particulares de cultura en que viven estos indios, las visiones y alucinaciones se estiman como un don especial, como una verdadera bendición de los espíritus que se trata de provocar deliberadamente, ya que confieren cierto prestigio a la persona que las tiene. Entre nosotros sería neurótico o psicótico quien se pasara las horas hablando con su finado abuelo, mientras semejante comunicación con los antepasados es una actividad aceptada en algunas tribus indias. Una persona que se sienta mortalmente ofendida si en su presencia se menciona el nombre de un pariente fallecido, también será considerada evidentemente neurótica, pero en cambio resultaría por completo normal en la cultura de los indios apaches jicarilla. No menos neurótico estimaríamos a un hombre que fuese presa de pánico al aproximársele una mujer menstruante, mientras entre muchas tribus primitivas el miedo a la menstruación es una actitud corriente. El concepto de lo normal no solo varía con las distintas culturas, sino también con el tiempo, en idénticas condiciones culturales. Así, verbigracia, si una mujer de nuestros días, adulta e independiente, se juzgase una perdida e indigna del amor de un hombre honrado, por el simple hecho de haber tenido relaciones sexuales, igualmente se sospecharía que padece una neurosis, al menos en muchos círculos de la sociedad. Sin embargo, hace 40 años,
semejante actitud de culpabilidad se habría calificado de normal. Esta idea también varía con las distintas clases sociales, pues en la aristocracia, por ejemplo, se estima normal que un hombre se dedique constantemente a la vagancia, cultivando como únicas actividades la caza y la guerra. En tanto, se juzgaría decididamente anormal al pequeño burgués que adoptase esa misma conducta. Esta variación se observa también a propósito de las distinciones sexuales, por lo menos en la medida en que existen en nuestra cultura occidental, donde se admite que hombres y mujeres están dotados de temperamentos diferentes. De ahí resulta, pues, normal que a una mujer la obseda el temor a la vejez cuando se aproxima a los 40 años, mientras sería, por cierto, neurótico un hombre que a tal altura de la vida le preocupase su edad. En cierta medida, toda persona educada sabe perfectamente que lo normal está expuesto a marcadas variaciones. Así, no ignoramos que la cocina china es distinta de la nuestra, que los esquimales tienen diferentes concepciones de la higiene, que el hechicero primitivo curaba a sus enfermos de manera diversa que el médico moderno. En cambio, no se halla tan difundida la noción de que no solo las costumbres, sino también los impulsos y los sentimientos están sujetos a variaciones, a pesar de que los antropólogos la han establecido implícita o explícitamente. Como señala Sapir, uno de los méritos de la antropología moderna es su constante dedicación a redescubrir la normalidad. Por sólidos motivos, toda cultura se aferra a la creencia de que sus propios impulsos y sentimientos constituyen la única expresión normal de la naturaleza humana, y tampoco la psicología ha podido escapar a esta regla. Freud, por ejemplo, deduce de sus observaciones que la mujer es más celosa que el hombre, procurando justificar luego, con fundamentos biológicos, este presunto fenómeno general. También parece admitir que todos los seres padecen sentimientos de culpabilidad ante la idea del homicidio, pero es indiscutible que son muy variables las actitudes frente al asesinato, como lo ha demostrado Peter Freuchen. Los esquimales no consideran que se deba castigar al asesino, y en muchas tribus primitivas el perjuicio infligido a una familia a la cual matan uno de sus miembros es susceptible de repararse ofreciendo un sustituto. En algunas culturas, los sentimientos de una madre cuyo hijo ha sido muerto pueden ser mitigados adoptando en su lugar al homicida. Prosiguiendo con la aplicación de las comprobaciones antropológicas, nos vemos forzados a reconocer que ciertas concepciones nuestras acerca de la naturaleza humana son más bien ingenuas, como, por ejemplo, la noción de que el sentido de competencia, la rivalidad entre hermanos, el vínculo del cariño con la sexualidad, constituyen características inherentes a la naturaleza humana. Alcanzamos nuestro concepto de la normalidad adoptando ciertas pautas de conducta y de sentimientos vigentes en un grupo determinado que las impone a todos sus miembros. Pero olvidamos que esas pautas varían con la cultura, la época, la clase social y el sexo. La trascendencia de estas consideraciones para la psicología es mucho mayor que lo que a simple vista parecería. Su resultado inmediato son ciertas dudas acerca de la omnisciencia de la psicología. Las similitudes entre los hallazgos que ofrece nuestra cultura y los realizados en otras no nos permiten inferir que ambas obedezcan a idénticas motivaciones. Ya no es lícito admitir que toda nueva comprobación psicológica revela una tendencia universal inherente a la naturaleza humana. La consecuencia de todo ello es la confirmación de lo que ya repetidas veces sostuvieron algunos sociólogos, que no existe algo que pueda llamarse psicología normal, extensible a toda la especie humana. Sin embargo, estas limitaciones se compensan ampliamente al abrírsenos nuevas posibilidades de conocimiento. La consecuencia fundamental de semejantes consideraciones antropológicas es que los sentimientos y las actitudes son plasmados en sorprendente medida por las condiciones bajo las cuales vivimos, sean culturales o individuales, que se hallan inseparablemente entrelazadas. Esto significa, a su vez,
que conociendo nuestras condiciones culturales de vida, nos será fácil llegar a una comprensión harto más profunda del carácter especial de los sentimientos y las actitudes normales, y siendo la neurosis desviaciones del tipo normal de conducta, también ellas podrán comprenderse mucho mejor. Al adoptar esta orientación, seguimos en parte el camino que hubo de recorrer Freud para brindarnos un entendimiento de la neurosis, ignorado hasta entonces. Aunque teóricamente redujo nuestras peculiaridades a impulsos instintivos biológicamente dados, Freud sostuvo con energía en la teoría y aún más en la práctica que no es factible penetrar una neurosis sin conocer en detalle las circunstancias de la vida individual y en particular las influencias moldeadoras del afecto que el niño recibe en la temprana infancia. Aplicando idéntico principio al problema de las estructuras normales y neuróticas en una cultura dada, arribamos a la conclusión de que no podemos comprender esas formaciones psíquicas sin conocer previamente en sus pormenores las influencias que esa cultura particular ejerce sobre el individuo. Por otra parte, sin embargo, esa orientación involucra un decisivo paso más allá de la actitud de Freud, avance posible de realizar, aunque solo basándose en sus reveladores descubrimientos. Efectivamente, mientras en cierto sentido Freud se adelantó mucho a su época, en otro, por ejemplo, en la desmedida importancia que asigna al origen biológico de los rasgos mentales, permaneció arraigado en las orientaciones científicas de aquella. En efecto, Freud acepta que las tendencias instintivas o las relaciones objetales más frecuentes en nuestra cultura, como las frases pregenitales, biológicamente establecidas y el complejo de Edipo, están biológicamente determinadas por la naturaleza humana o son producto de situaciones inalterables. El menosprecio de los factores culturales por Freud, además de conducir a generalizaciones erróneas, obstaculiza sobremanera la comprensión de las fuerzas reales que motivan nuestras actitudes y actos. A nuestro modo de ver, esta desestimación constituye la principal razón por la cual el psicoanálisis, mientras siga fielmente las sendas teóricas trazadas por Freud y a pesar de sus perspectivas en apariencia ilimitadas, se encontrará en un callejón sin salida, como lo testimonia la exuberante producción de teorías abstrusas y el empleo de una terminología nebulosa. Hemos visto, pues, que la neurosis implica una desviación de la normalidad, criterio en verdad muy importante, aunque insuficiente para resolver el problema. Por cierto, una persona puede apartarse de la norma general sin padecer por ello una neurosis. Así, el ya citado artista que rehúsa dedicar más tiempo que el indispensable a ganarse sustento puede tener una neurosis, o bien simplemente asumir una actitud muy sabia, no dejándose precipitar en el torrente de la competencia material. Por otro lado, numerosas personas que a primera vista impresionan hallarse bien adaptadas a las normas estatuidas de la existencia, quizás sufran una grave neurosis. En estos casos, precisamente, es imprescindible adoptar el punto de vista psicológico o médico. Desde esta perspectiva, por curioso que parezca, no es nada fácil establecer lo que constituye una neurosis, pero sea como fuere, mientras nos limitemos a estudiar exclusivamente su aspecto manifiesto, resultará difícil fijar características comunes a todas ellas. No cabe duda de que es imposible usar como criterio los síntomas, fobias, depresiones, trastornos somáticos funcionales, pues estos bien pueden faltar en la neurosis. Es cierto que siempre existen inhibiciones de carácter. Es cierto que siempre existen inhibiciones de cualquier naturaleza, por motivos que veremos más adelante, pero podrían ser tan sutiles o estar tan ocultas que escaparan a la observación superficial. Tropezaríamos con idénticas dificultades si, teniendo presente solo el cuadro manifiesto, pretendiésemos juzgar los trastornos de las relaciones con los demás, incluyendo los desórdenes de las relaciones sexuales. Estos tampoco faltan nunca, pero pueden ser muy difíciles de discernir. Con todo, existen dos características que nos es dable apreciar en cualquier neurosis, sin necesidad de conocer íntimamente la estructura de la personalidad. Primero,
cierta rigidez en las reacciones y segundo, una estimable discrepancia entre las capacidades del individuo y sus realizaciones. Es menester explicar mejor ambas características. Por rigidez de las reacciones, entendemos la ausencia de la flexibilidad que nos permite reaccionar de diversa manera frente a diferentes situaciones. Una persona normal, por ejemplo, abriga sospechas cuando siente o advierte razones que las justifiquen. En cambio, una persona neurótica podrá estar dominada por incesantes sospechas, sin tener en cuenta la situación dada, y tenga o no conciencia de su estado. El ser normal es capaz de distinguir un cumplido sincero de otro falso. El neurótico, por su parte, no atina a diferenciarlos o puede rechazarlos totalmente bajo cualquier circunstancia. Una persona normal experimenta encono cuando cree que se le quiere imponer algo sin causa ni motivos razonables, en tanto que el neurótico responderá con malevolencia a cualquier insinuación, aun cuando comprenda que es en su propio interés. Una persona normal podrá sentirse indecisa en determinados casos, ante asuntos importantes y arduos de solucionar. El neurótico constantemente suele mostrarse incapaz de decidirse. Sin embargo, la rigidez o inflexibilidad solo es índice de neurosis cuando discrepa de las normas culturales, pues la mayoría de los campesinos de la civilización occidental de ordinario suelen ser muy suspicaces ante todo lo nuevo o extraño, y en la pequeña burguesía nos encontramos con un estricto sentido de la economía que también es un ejemplo de rigidez normal. Análogamente, la discordancia entre la capacidad potencial de una persona y lo que en realidad cumple en su vida puede obedecer solo a factores externos. En cambio, sería índice de neurosis si el sujeto continuase siendo improductivo a pesar de sus buenas dotes y contando, además, con todas las posibilidades externas favorables a su realización. O bien, si, pese a tener a su alcance todas las condiciones para sentirse feliz, no acertase a gozar lo que posee. O, en otro caso, si una mujer se creyera incapaz de atraer a los hombres, no obstante su gran belleza. En otras palabras, el neurótico tiene la impresión de que él mismo es un obstáculo en su propio camino. Apartándonos del cuadro manifiesto que presenta la neurosis y atendiendo a los dinamismos que intervienen en su producción, nos enfrentamos con un factor esencial, común a todas ellas: la angustia y las defensas levantadas contra esta. Por compleja que sea la estructura de una neurosis, esa angustia es el factor que desencadena el proceso neurótico y lo mantiene en actividad. En los capítulos subsiguientes ya se aclarará el significado de esta regla, de modo que por ahora no citaremos ejemplos. Necesita, empero, ser explicada, aunque no sea sino para aceptarla provisoriamente a título de hipótesis de trabajo. Expresada en los términos antedichos, esa regla evidentemente es demasiado general, pues tanto las angustias o temores, por el momento usaremos estos términos en forma indistinta, cuando las defensas contra ellos no solo se encuentran sin excepción, sino que no constituyen reacciones privativas de la especie humana. En efecto, cuando un animal asustado por algún peligro se defiende o recurre a la fuga, estamos exactamente ante la misma situación de temor y defensa. También intervienen estos dos factores cuando, atemorizados por el peligro del rayo, instalamos un pararrayos en el techo de nuestra casa, o cuando el miedo a las consecuencias de posibles accidentes nos induce a concertar una póliza de seguro. Ambos factores se encuentran en diversas formas específicas en cualquier cultura y hasta pueden asumir el carácter de institución. Por ejemplo, la costumbre de usar amuletos para protegerse contra el mal de ojo, la observancia de ritos circunstanciales por temor a los muertos, y los tabúes que llevan a evitar el contacto con mujeres menstruantes como defensa contra el miedo a las malignas emanaciones que éstas desprenderían. Tales similitudes podrían inducirnos a cometer un error lógico, pues si los factores del miedo y de las defensas son esenciales en la neurosis, ¿por qué no ver en las defensas colectivas contra el miedo pruebas de la existencia de neurosis culturales?
La falacia de este razonamiento radica en que dos fenómenos no son necesariamente idénticos por tener un elemento común. No se nos ocurriría llamar roca a una casa por el mero hecho de estar construida con el mismo material que aquella. ¿Cuál es, entonces, el rasgo distintivo de las defensas y los temores neuróticos que les confiere ese carácter específico? ¿Son tal vez imaginarios los temores neuróticos? En algún modo, pues también podríamos calificar de imaginario el miedo a los muertos, y tanto en un caso como en otro, no haríamos más que emitir un juicio fundado en su defectuosa comprensión. Quizá deban ese carácter a que el neurótico ignora esencialmente por qué tiene miedo. No, pues tampoco el hombre primitivo sabe por qué teme a los muertos. Esa distinción nada tiene que ver con el mayor o menor grado de conciencia o racionalidad, sino que reside en los dos factores siguientes. En primer lugar, las condiciones de vida imperantes en toda cultura engendran ciertos temores que pueden responder a peligros externos, las fuerzas de la naturaleza o los enemigos, o las formas que adoptan las relaciones sociales, desencadenamiento de la hostilidad por opresión, injusticia, dependencia forzada o frustraciones, a tradiciones culturales, miedo ancestral a los demonios o a la violación de los tabúes, sin tener en cuenta su origen. Un individuo podrá hallarse más o menos sujeto a estos temores, pero en términos generales es dable aceptar justificadamente que se imponen a todo individuo de determinada cultura, no disponiendo éste de medio alguno para eludirlos. En cambio, el neurótico no solo comparte los temores comunes a todos los individuos de una cultura, sino que sufre además otras angustias distinguidas por su cantidad o calidad de las correspondientes a su cultura, y que obedecen a ciertas condiciones propias de su vida individual, vinculadas a las condiciones generales. En segundo lugar, los temores reinantes en una cierta cultura suelen soslayarse mediante determinados recursos de protección, como los tabúes, los ritos y las costumbres. Por lo común, tales defensas representan formas más económicas de resolver la angustia que las defensas que el neurótico erige de distintas maneras. Así, aunque deba someterse a las aprehensiones y defensas de su cultura, una persona normal, de ordinario, se hallará en condiciones de realizar todas sus capacidades y de gozar lo que la vida puede ofrecerle. En otros términos, al individuo normal le es factible aprovechar al máximo las posibilidades brindadas por su cultura y, expresándolo en términos negativos, no sufre sino lo inevitable en estas condiciones. El neurótico, en cambio, siempre sufre más que el individuo medio, pues de continuo se ve obligado a pagar un precio desorbitado por sus defensas, precio consistente en el menoscabo de su vitalidad y de su expansividad, o más específicamente en la restricción de sus capacidades de realización y de goce, que da lugar a la citada discrepancia. En verdad, el neurótico siempre es un sujeto que sufre, y la única razón por la cual no hemos mencionado este hecho entre las características generales de las neurosis susceptibles de ser notadas por la observación superficial es que no resulta necesariamente accesible a la observación exterior, pues inclusive acaso él mismo no se percate de su sufrimiento. Hablando de recelos y defensas, tememos que a esta altura no pocos lectores comenzarán a impacientarse con una exposición tan amplia de un asunto tan simple como el de qué constituye una neurosis. En descargo nuestro podemos aducir que todos los fenómenos psíquicos son complejos, que si bien existen problemas sencillos en apariencia, ninguno de ellos admite una solución fácil, y que, por último, la tesis aquí planteada desde el principio en modo alguno es excepcional, sino que nos acompañará a través de todo el libro, cualquiera sea la cuestión que tratemos. La particular dificultad que presenta la definición de neurosis estriba en que ni los recursos psicológicos ni los sociológicos permiten por sí solos suministrar una respuesta satisfactoria, pues deben aplicarse alternativamente, primero uno y luego otro, según en efecto hicimos.
Si pretendiésemos considerar la neurosis únicamente según el aspecto de sus dinamismos y de su estructura psíquica, habríamos de conceder existencia objetiva a un ser humano normal, que no se da en la realidad. Dificultades mayores aún se nos presentan apenas traspasamos las fronteras de nuestro propio país o de los que poseen culturas similares a la nuestra. Por otra parte, si abordamos la neurosis solo desde el punto de vista sociológico, conceptuándola como una mera desviación de la norma de conducta común a determinada sociedad, desdeñaremos groseramente cuanto sabemos acerca de las características psicológicas de la neurosis, y en ninguna escuela o país se encontrará un psiquiatra que acepte tales resultados como lícitos y justificados. La conciliación de ambos puntos de vista se logra por un método de observación que tenga presente los fenómenos anormales tanto en el cuadro manifiesto de la neurosis cuanto en los dinamismos del proceso psíquico, pero sin juzgar a ninguno de ellos como anormalidad primitiva y decisiva, pues ambos están combinados entre sí. En general, es este el método que hemos seguido al indicar que el temor y la defensa constituyen uno de los centros dinámicos de la neurosis, pero que solo producen una neurosis cuando discrepan en cantidad y calidad frente a los temores y las defensas normales en la misma cultura. Es preciso que demos un paso más en igual sentido. Hay todavía otra característica esencial de la neurosis: la presencia de tendencias en conflicto, de cuya existencia, o por lo menos de cuyo contenido preciso, el mismo neurótico no se percata, y ante las cuales automáticamente procura alcanzar ciertas soluciones de compromiso. Esta última característica es la que, bajo diversas formas, Freud ha destacado como elemento indispensable de la neurosis. Lo que distingue los conflictos neuróticos de los que habitualmente se dan en una cultura no es su contenido, ni el hecho de ser en esencia inconsciente. En ambos aspectos, los conflictos culturales comunes pueden ser idénticos, sino por el contrario, la circunstancia de que esos conflictos son en el neurótico más agudos y acentuados. Este persigue y alcanza soluciones de compromiso legítimamente clasificadas como neuróticas, menos satisfactorias que las obtenidas por el individuo común y establecidas con gran perjuicio para la personalidad total. Resumiendo estas consideraciones, todavía no podríamos suministrar una definición concisa de la neurosis, aunque atinamos a describirla. La neurosis es un trastorno psíquico producido por temores, por defensas contra los mismos y por intentos de establecer soluciones de compromiso entre las tendencias en conflicto. Debido a razones prácticas, solo conviene llamar neurosis a este trastorno cuando se aparta de la norma vigente en la cultura respectiva.